Estamos hoy con Jano García, buen amigo, muy presente en redes, es una persona que lleva varios años luchando por la libertad, para hablar de temas de interés, es economista y es autor de varios libros de actualidad política y social, siendo el último de ellos publicado en 2023, Contra la mayoría. Pues bienvenido, Jano, ¿qué tal estás? Lo primero de todo. Un placer, encantado siempre estar con vosotros. Bueno, si te parece, vamos. Se dura, ¿eh? Si te parece, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar un poco al principio de la nación, la constitución, Vale. cómo todo el entramado, todo el sistema se ha ido construyendo y luego ya vamos a temas como más de detalle sobre el proceso de Cataluña y demás. Vamos a intentar orientarlo así. En primer lugar, por hablar de si el tema de las nacionalidades históricas, las naciones y demás, es un tema un asunto del sistema, es cómo se ha construido nuestro sistema, o realmente estamos hablando de una falla del sistema que se ha detectado con muchos años de posterioridad. Yo creo que hay que hacer una diferencia cuando hablamos de nación, ¿a qué nos referimos? Porque claro, puedes decir Cataluña es una nación, pues puedes decir que Cataluña es una nación, igual que puedes decir que esas nacionalidades históricas existen. Ahora, ¿quién a día de hoy piensa en no la unión nación-estado? Es decir, cuando hablamos de, no, es una nación, automáticamente la época en la que vivimos es la que es, obviamente piensas nación-estado. Entonces, ahí es donde te meten la trampa, ¿no? Pues dicen, no, somos plurinacionales. Si todo el mundo entendiésemos que nos referimos a un concepto de nación en el que se comparten ciertas tradiciones, cierta cultura, bueno, el idioma, entonces ahí sí que podrías decir, vale, sí, encaja. O sea, no podrías decir, no es una nación. Ahora, como digo, la trampa está en que nadie, cuando habla de Cataluña es una nación, incluso los que lo hacen con este tema de vamos a hablar de la España plurinacional, nadie habla de eso sin pensar en una nación-estado. Entonces, ahí es donde está el veneno y está la trampa. Claro, yo comprendo que los que redactaron en su momento la Constitución del 78, veníamos de donde veníamos, pues bueno, lo hacían con buena voluntad y yo creo que jamás imaginarían que hubiésemos llegado a los niveles que hemos llegado, que para mí hay un antes y un después en lo que es la democracia española, que es el triunfo de Zapatero, y a partir de ahí es donde se abren todas estas heridas que a día de hoy estamos pagando. De hecho, si uno piensa en qué estamos, ya solo con el tema de Cataluña, pero también lo tenemos con el tema plurinacional, el tema de la ideología woke, todo nace con Zapatero. Ahí es donde hay un antes y un después. Vosotros lo habéis documentado muy bien con el 11M, pero es cierto, o sea, no podemos entender la historia reciente de España si no entendemos que a partir de ahí hay un punto de inflexión y es donde empiezan a hacer, pues bueno, todo este tema de las nacionalidades, etcétera, etcétera, impulsadas por Zapatero y que ahora, en su momento, pues bueno, Sánchez es el que está recogiendo ese testigo y todavía ha vuelto a impulsarlas más, ¿no? La realidad es que a partir de ahí nace un antes y un después, como digo, y lo cierto es que nadie piensa en nacionalidades como, ay, mira qué bien, ¿no? Cada uno tiene su tradición, es una lengua distinta a la que pueda tener el de Castilla-La Mancha. No, no, se hace con la idea de nación sí, pero nación-estado, que es lo que pensamos todos. Nadie piensa, cuando dices una nación, nadie piensa en una nación sin con la unión nación-estado. Claro, de hecho, hablando de eso, precisamente en los estados que se consideran realmente plurinacionales, considerando que hay una legitimidad histórica de una nación-estado, que luego se unen en un estado mayor, pues hablo de estados de modelo federal o Ujú. confederal, ¿no? Estados Unidos, Suiza, etcétera, suele haber una presencia importante de una cámara, que es el Senado, que es la cámara territorial. En España existe dicha cámara territorial, pero está casi vacía de atribuciones, casi sin ningún poder. Esto podríamos decir que se ha diseñado así para que el Senado represente, pero nunca tenga un poder realmente territorial. Una vez más, ¿es una falla del sistema? ¿O se intentó buscar un Senado que representara a las nacionalidades, pero al final, al estar sobre representados en el Congreso de los Diputados, el Senado ha perdido poder? O sea, ¿cómo creemos que, siendo un Estado plurinacional, podemos defender que legalmente no exista un órgano que represente esa plurinacionalidad, Mm. al fin y al cabo? O sea, yo creo que no es un problema del sistema. O sea, yo creo que es la solución fácil. Decir, no, es que esto es culpa de, fíjate lo que está escrito en la Constitución. A ver, la Constitución es un texto, sí es la norma suprema, pero es un texto, ya está. O sea, es que es muy absurdo cuando escuchas a la gente y dice, no, es que yo soy constitucionalista, es tan absurdo como decir que soy demócrata. Pues oye, es una forma de gobierno, punto, nada más. En el caso de la Constitución española, tanto es así que podría ser incluso ser modificada y que hubiese legalmente un referéndum de autodeterminación, de secesión, como lo queramos llamar, en Cataluña o en otras regiones de España. Y se podría hacer de forma legal. O sea, la Constitución no impide bajo ningún concepto que eso pueda ser. Es un texto, punto.
O sea, que aquí todo el mundo empieza, no, ay, fíjate la Constitución, y salen con la constitucionalidad de las cosas. A mí me parece que es muy absurdo y no entender realmente cuál es el fondo del asunto. Para mí, ¿cuál es el fondo del asunto? Para mí el fondo del asunto no es el sistema, ni creo que el régimen del 78 sea culpable de esto, sino que, aunque no nos guste aceptarlo, esto ya más, ya lo decía Ortega y Gasset, o sea, no es un mal que hayamos padecido ahora en el siglo XXI. Y es que en todas esas regiones que podríamos llamar nacionalidades históricas que decías tú antes, siempre ha habido un porcentaje de una población que se ha sentido, oye, yo soy superior al resto, digamos, de españoles, aunque ellos obviamente no se consideran como españoles, pero se consideran incluso hasta una raza superior en algunos casos. Entonces, bueno, ¿esto ha existido? Sí, llevamos padeciendo esto muchísimos años. No es una cosa que hayas dicho, fíjate lo que nos está pasando ahora por primera vez. No, insisto, esto lo decía Ortega y Gasset. Entonces, para mí, ¿cuál es realmente lo más preocupante de eso? Es, apelando a Ortega y Gasset, lo que digamos el nihilismo nacional que existe en otras regiones. Es decir, en regiones en las que no cuentan con a lo mejor otra lengua, o son, pues yo qué sé, te hablo de las Castillas, o te hablo de Extremadura, etcétera, etcétera, dices, vale, esta gente está apoyando, para mí la clave es que esa izquierda con Zapatero se alía con los nacionalistas, secesionistas, y ahí no hay diferencias. Es decir, el concepto de la España federal, cuando uno analiza la España federal y dice, no, mira, Alemania o Estados Unidos, las competencias que tienen las comunidades autónomas en muchos casos superan incluso a estados federales, que esto lo hemos olvidado, pero es una realidad. O sea, nosotros a lo mejor no nos definimos como un estado federal, pero en la práctica ya lo somos. Entonces, claro, el punto es que en esta, digamos, coalición extraña que estamos viviendo el partido más importante de lo que es la izquierda, que es el Partido Socialista Obrero Español, y los nacionalistas, no existen diferencias, ni en el proyecto ni en el modelo, quizá en los tiempos. Pero el proyecto y el modelo es eso, ¿no? La España plurinacional, multinivel, unas cosas que se van inventando, pero que el fondo del asunto es acabar con la unidad nacional. Entonces, que las diferencias existan entre países es normal. De hecho, también es normal que haya esas tensiones de ciertas regiones, que hay pues bueno, puedes decir, un sentimiento de secesionismo. Pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Italia, o sea, pasa en la mayoría de países. O sea, no es una cosa excepcional española. Lo que sí que es una anomalía española es que sean los que gobiernen la nación. Eso sí que es del todo una anomalía. O sea, que tú tengas enemigos internos, siempre los vas a tener. Lo que no es normal y lo que no ocurre en otros sitios es que esos sean los que dirijan la nación. Y luego, a partir de ahí, claro, cuando uno observa lo que ha pasado en los últimos años, esas concesiones que se han ido dando durante décadas por parte de diferentes gobiernos, ya sea del Partido Socialista, el Partido Popular, a lo que podemos decir ese sentimiento nacionalista catalán, vasco, etcétera, etcétera, pues al final del camino es este. Y lo ves cuando haces un análisis de las elecciones y ves, por ejemplo, el caso de Galicia, pues, oye, el BNG, ¿cómo puede ser que en 15 años, que a lo mejor nos puede parecer mucho, pero en realidad es muy poco, haya conseguido doblar su representación? O sea, ¿qué está pasando ahí? Cuando ellos además lo que llevan es, oye, nosotros vamos con la autodeterminación. ¿Qué pasaba con CiU? En su momento era como los nacionalistas, pero bueno, sí, catalanes y españoles, pero no somos rupturistas, ¿no? Y bueno, al final del camino todos sabíamos cuál era. Y esas concesiones que se han ido dando no es un problema que digan, no, es que ha sido el sistema. Oye, no ha sido el sistema. O sea, mi culpar un texto de lo que vota la población me parece la cosa más estúpida de la historia. Pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Yo entiendo que es más fácil buscar un chivo expiatorio y decir, no, ya está. Es esto, es el régimen. Y ya está, se acabó. Que decir, no, oiga, que usted convive con millones de ciudadanos que desgraciadamente consideran que la unidad nacional es como una cosa propia del fascismo, una cosa franquista, y que no le da esa importancia que realmente tiene para que los distintos nos podamos ver reconocidos, ya sea en una bandera, en un idioma o en lo que es nuestro país, que en este caso es España. Sobre el caso que comentabas del BNG, precisamente, yo creo que es interesante también ver cómo se han ido creando regionalismos que se han convertido en nacionalismos, que se han convertido en independentismos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, yo creo, con el proceso de construcción, no del sistema del 78, sino de cómo eso se ha ido desarrollando. Y hay unas etapas muy claramente definidas. De los años 80 empieza el famoso café para todos. Entonces, oye, catalanes y vascos, especialmente, han conseguido unas competencias, han conseguido un reconocimiento. Yo, que soy gallego y no soy nacionalista, simplemente soy regionalista o quiero lo mejor para mi región, valga la redundancia, voy a pedir determinadas competencias. Y entonces dice el murciano, oye, yo no tendré idioma y yo no sé de RH negativo, pero a mí también me interesa, ¿no? Entonces, digamos que ahí podemos analizar una primera fase, 1980-1990, en la que con el primer régimen del PSOE, de Felipe González, se va otorgando ese café para todos. Y también se descubre cómo los partidos nacionalistas, CiU, PNV especialmente, empiezan a ser necesarios para construir mayorías o para construir cualquier forma de gobierno. Esto, una vez más, nos lleva a la anomalía de que en España la Cámara Territorial y la Cámara Legislativa es prácticamente la misma
porque por cómo están las circunscripciones provinciales, Efectivamente. hay una representación territorial donde no debería haberla, dado que no la hay, donde sí debería haberla, que está en el Senado. Luego tenemos una segunda fase, más en los años 90, donde incluso la derecha política, que nace de Alianza Popular, que nace del unionismo más puro, se da cuenta de que necesita construir mayorías también con ellos y sigue alimentando. Conclusión, ahora tienes un regionalismo prácticamente en cualquier comunidad autónoma, en cualquier región. Soria ya, Teruel existe, que han empezado como gente que busca lo mejor para su tierra y probablemente nos veamos derivar, si esto sigue por donde va, en nacionalismos y quizá en un futuro, quién sabe, independentismos, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay dos claves. La primera es esas concesiones que se han ido haciendo a esos nacionalistas que al principio eran míos, los tenemos domados, y hasta que dejan de tenerlos domados, ¿no? Lo cierto es que esas concesiones, para mí, yo estoy a favor de la descentralización, no creo que sea ninguna novedad que esto lo he dicho muchas veces. Ahora, a mí hay una competencia que me parece fundamental, que es la de educación. Cuando tú cedes esa competencia y al final tienes pues una serie de gobernantes que obviamente, lejos de utilizar la diferencia como decir, oye, pues sí, somos distintos, en el sentido que tú hablas catalán, tú hablas valenciano, tú hablas, pues yo qué sé, gallego, te pone muy bien, no pasa nada. O sea, a fin de cuentas, a mí todavía alguien me tiene que convencer de que realmente un tipo de Tarragona es que no tiene absolutamente nada que ver con uno de Toledo. Dices, bueno, pues a ver, me cuesta creer que esto sea así, ¿no? Pero esas diferencias, en vez de utilizarlas para ser más fuertes, lo hemos utilizado para esos caciques locales. Y entonces lo que ha ocurrido con el tema educativo es que se busca decir, oye, no, es que mire, yo como tengo esta lengua soy diferente a usted. O sea, soy como un español premium, por decirlo de alguna manera. Y yo pongo un ejemplo siempre muy claro. O sea, yo como valenciano en mi caso, yo me sé el himno de la Comunidad Valenciana perfectamente. Y yo pregunto a los que nos estén viendo que sean de Madrid si saben cuál es el himno de la Comunidad de Madrid. Tiene himno, me acabo de enterar. Pues ahí tienes una también de las claves fundamentales, ¿no? Cuando dicen el éxito de la Comunidad de Madrid o el éxito de Madrid, ¿por qué Madrid está trayendo todo este dinamismo, etcétera, etcétera? Porque al final del camino de los nacionalismos, el final del camino de este aldeanismo es quedarte encerrado en un mundo en el que obviamente pues ya cada vez es todo muchísimo más dinámico y que tienes gente de todo tipo que atrae pues ese dinamismo a las ciudades, que al fin es lo que te genera riqueza. Cuando te quedas encerrado en tu mundo, pues evidentemente eso no va a atraer a nadie más que a los propios y ya está. Pero se utilizó, para mí el gran error fue el tema de las competencias, no tanto el café para todos, para mí el tema de la educación me parece que es fundamental, ¿no? Cuando tú estás educando a la mayoría de los jóvenes de esas tierras en el odio hacia España y en vender que España es un estado opresor y que fíjate lo que nos han hecho históricamente, además muchas partes de la historia que relatan es falsa directamente, ¿no? Entonces es lógico que eso ocurra, o sea, no nos podemos llevar las manos a la cabeza y decir, oye, ¿por qué el BNG duplica en 15 años sus resultados? ¿O por qué ahora de repente cuenta con tanto apoyo el secesionismo en Cataluña cuando no contaba con este apoyo hace 15, 20 años? Bueno, porque esas generaciones han crecido. Y es lógico y normal que si tú has estado todos los días escuchando ese mensaje, igual que las televisiones autonómicas, etcétera, etcétera, eso ocurra. Y luego para mí hay otra clave. Comentabas que los partidos regionalistas, ya no tanto secesionistas, cada vez tienen más representación. Claro, es que es un círculo vicioso, pero esto no es una cosa de la Constitución, no es una cosa del régimen, es una cosa de la ley electoral. Y es que al final uno se percata y dice, oye, un momento, que si tú puedes chantajear al gobierno que no obtiene mayoría absoluta, como es el caso de los últimos años, a través de un partido minoritario que incluso aunque tenga un diputado, como era el caso de Teruel existe, o ahora el caso de Junts que tiene 7, me da igual, los que sean, o cuando tiene 5 el PNV, que eso sí que parece que está en la Constitución, aunque no, siempre sacan 5, dices, bueno, estos tíos, claro, ¿de qué vas? De que con este porcentaje de voto tan pequeño me sirve para extorsionar al gobierno central y luego yo obtener una serie de privilegios que no va a obtener el resto de España. Bueno, sabemos cómo es la naturaleza humana y esto a mí me da igual. Oye, a mí esto me garantiza que voy a estar mejor, pues voto a estos partidos. No tanto quizá porque haya ese sentimiento de decir, no, yo quiero la autodeterminación de España, sino que de hecho lo vemos muchas veces de estos partidos que dicen, no, nosotros estamos, el caso del PNV, a favor del secesionismo y la autodeterminación, pero luego realmente no lo plantean, que dicen, sí, pero no, nos interesa vivir en este chantaje continuo a los gobiernos centrales. Entonces, el problema ahí es de la ley electoral. Y es lógico que en ese círculo vicioso luego surjan partidos que no necesariamente sean secesionistas, pero sí regionalistas. El Partido Regionalista Cántabro, que ahora no ha tenido representación, pero lo obtuvo, y que cada vez vaya a ir a más, ¿no? Entonces, al final, lo que vivimos es esa balcanización que de tantos años llevamos hablando de la balcanización de España, que es un proceso lento. O sea, esto no podemos entender lo que está pasando en 2023 sin entender qué es lo que pasó a partir del año 78. Y todas esas concesiones que se han ido dando. Entonces, en este círculo vicioso de la ley electoral, desde luego, que es uno de los principales problemas. Ahí, entre los chantajes, quizá entre el chantaje por antonomasia, y es curioso porque, voy a decir esto,
tomando en cuenta que en País Vasco hubo más de 800 muertos para chantajear a España y separarse, ¿no? Por parte de ETA. Pero probablemente el chantaje más visible sea el del proceso del Estatut de Cataluña en la época de Zapatero, que fue un chantaje desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político más bien, pero en el que un presidente de un país, o sea, el presidente del Estado español, llegó a decir que aunque unos artículos se declararan inconstitucionales o no entraran, él se comprometía a que se iba a salir adelante, ¿no? Dices, ¿qué poder puede tener una región, en este caso Cataluña, para apretar tanto las tuercas a un presidente de gobierno que diga, sea inconstitucional o el texto no sea conforme a la unidad de España, yo voy a conseguir que acabe saliendo, ¿no? Entonces, quizá este es un momento de punto de inflexión donde las cosas se aceleran. Tú has dicho antes muy bien que quizá la única diferencia entre el PSOE y los regionalistas o nacionalistas es los tiempos que maneja. Quizá el PSOE tenía un proceso de confederalización más a largo plazo y de repente en un momento dado, a partir de 2004-2006, se le aprietan las tuercas y dicen, no, este proceso va a ir mucho más rápido. Hay quien relaciona eso con tapar ciertas vergüenzas, porque justo en esa época de crisis económica, 2007-2008, se comienza a hacer mucho hincapié en la corrupción. Cataluña era el feudo de Convergencia y Unión, se empiezan a destapar casos de corrupción y dicen, aquí tenemos dos opciones, o nos comemos el marrón o hablamos de otra cosa que a la gente le va a preocupar más, que es la de que nos queremos separar. ¿Tú crees que el proceso separatista tiene que ver realmente con una ideología de nacionalismo, de nosotros somos distintos o somos esa nacionalidad histórica que viene desde la época de los Austrias al final? O sea, que tiene que ver con la historia de España o realmente tiene que ver con, uy, nos pillan con el carrito del helado, tenemos que salir con esto y que la gente no nos mire. Yo creo que hay dos cosas. Una, que sí que es verdad que, pues lo que decíamos, ¿no? Esto es un problema que llevamos heredando desde hace muchísimos años, pero aquí la clave fundamental es que ese PSOE, digamos, que formaba parte del sistema o del régimen del 78, como lo quieras llamar, se sale y dice, no, estas elecciones anteriores, que cuando Sánchez convocó todo el mundo decía, uy, pero este está loco después de lo que ha pasado en las autonómicas y las municipales. Y yo recuerdo que decía, no, loco no está. O sea, al final la estrategia de Zapatero era, yo necesito para estar en el poder a estos secesionistas, a estos nacionalistas, entonces yo lo que voy a hacer es básicamente pues lo mismo. Y Sánchez, de hecho, por los pelos, pero su estrategia está basada en eso. Y ahí están los resultados que obtuvo en Cataluña el PSOE, que fueron muy buenos. Y es decir, no, nosotros vamos a respetar la plurinacionalidad, la España de todos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando esa pata se cae, es cuando ahora de verdad estamos asistiendo a algo que es mucho más preocupante, ¿no? Y es lo que decía, dices, oye, que están gobernando, nos quieren destruir la nación española. Esos son los que gobiernan. Porque una cosa es estar sentado en los sillones del poder y otra cosa es que tengas el poder, que es bien distinto. O sea, Sánchez dice, no por el poder, no por estar sentado, porque el poder lo tiene Puigdemont y una tropa que lo que desea es acabar con la nación española. Entonces, la clave está en que ese Partido Socialista Obrero Español, que se le presuponía decir, no, nosotros tenemos unos límites, ya no los tienen. No los tienen y no existe ninguna diferencia sustancial, más allá de los tiempos, entre ellos y el plan de acabar y destruir la nación española, porque es una cosa muy de fachas. Porque al final es eso, ¿no? Pasa un poco en la izquierda española, no pasan otras izquierdas, eso es verdad, europeas, que la unidad nacional parece que es una cosa, pues bueno, del clero, una cosa de los reyes, una cosa franquista. Entonces es como, no, o sea, la bandera pues tampoco nos gusta mucho. O sea, siempre rehuyen de esa unidad nacional en la que cabemos todos y los distintos. Pero claro, ciertamente cuando uno ha visto el proceso de los últimos años que se ha ido acelerando, ahora con Sánchez se ha acelerado muchísimo, uno ve que todos estas amenazas, ¿no? Estos enemigos de la nación, son comparsas. En el sentido de que si no contasen con el apoyo, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, no tendrían nada que hacer. Y eso es que tienen 7 diputados. Bueno, ¿y qué? Pues es que tienen 12. Bueno, ¿y qué? O sea, el poder que ellos tienen, el poder que tú les concedes, se lo está concediendo en este caso el Partido Socialista. A mí por eso me preocupa muchísimo más que la gente que no está en esas regiones sean los que voten a ese partido, porque dices, aquí es que hay un problema gordo, hay un problema de nihilismo nacional. Y ahí es donde para mí está el fondo del asunto. No tanto que siempre va a existir ese movimiento, hablabas antes también del caso del País Vasco, ¿no? Y dices, oye, el País Vasco, yo no conozco un caso similar de cómo se ha distorsionado el censo electoral de manera tan salvaje como es el País Vasco. Y aquí parece que eso nadie lo comenta, ¿no? Cuando hablamos más de 100 y pico mil personas que se tuvieron que ir del País Vasco. Dicen, es que ya no habrá más elecciones. Hombre, claro, es que lo que has hecho es modificar el censo electoral, entonces es evidente que esas elecciones ya no se están dando en unas condiciones normales. Pero, repito, todo el poder que tiene esta gente, todo este poder,
La única razón por la que lo tienen es porque el Partido Socialista ha decidido desde la época de Zapatero que iban a ir de la mano. Y ya no hay diferencias entre ellos. Entonces, esto nosotros no lo entendemos, es imposible. Es imposible entenderlo y es una gran tragedia que en España no exista una izquierda que diga, oye, a mí me da igual, yo no estaré de acuerdo, pero me parece muy bien, podemos discutir si el IRPF tiene que ser del 52 o del 60, si a Mancio Ortega hay que hacerle un impuesto especial. Todo eso lo podremos discutir, pero si no crees en la unidad de la nación, ahí tienes un problema muy gordo. Y eso sí que es una anomalía absoluta que solo se da en España. Sobre el censo electoral, me voy a salir un pelín, pero hay una cosa curiosa porque en Cataluña, sin haberse modificado, es cierto que en las últimas 4 o 5 elecciones ha habido unos saltos bestiales entre, de repente ganaba Convergencia y Unió, bueno, Junts, que se llama ahora, ¿no? De repente ganaba Ciudadanos, de repente ganaba el PSC, de repente gana Esquerra Republicana y dices, joder, lo siguiente es que gane la CUP. O sea, ¿cómo puede ser que en 5 elecciones, y además 5 elecciones que se han dado en 10 años, porque Sí, es sí. que han sido, ninguno ha terminado su legislatura, ¿no? Las variaciones han sido de ganar los que piensan una cosa, a ganar los que piensan otra, a ganar los más centrados, a ganar los que piensan otra, pero radicales, sin solución de continuidad. ¿Qué ha pasado? ¿La gente se ha convencido en 2 años de que de repente es independentista? ¿O es que nos estamos quedando en casa unos y saliendo otros? Constantemente estamos haciendo turnos para votar. Y yo creo que pues, un ejemplo también muy bueno es el de Barcelona, ¿no? Gobernada por la burguesía catalana y, bueno, pues Convergencia en su momento, ahora Junts, y que pasa de tener, digamos, la alcaldía siempre este tipo de, este perfil, ¿no? A que de repente, pues, gana una tipa que se va tirando por los suelos de los bancos. Dices, oye, ¿qué le pasa a esta sociedad? Pero bueno, eso en realidad pasa no solo en el caso de Cataluña, sino pasa en muchos lugares, pero es la respuesta es el comportamiento de la masa. O sea, la masa no acude a votar a las urnas haciendo reflexiones profundas, ni análisis de larga duración sobre a ver qué dice. No. O sea, la masa es, bueno, pues impulsos que recibe en un momento determinado, incluso horas antes de acudir a votar, días antes. Entonces, pues claro, es como incluso hasta modas. Y dices, es que puede ser que haya una moda, puede ser que haya una moda. Pero claro, si tú estás vendiendo que esa moda es lo guay, si lo guay es ser independentista y lo reaccionario y lo terrible es sentirte español, pues es evidente que esa moda va a contar con apoyos, ¿no? Entonces, eso yo lo explicaré simplemente por el comportamiento de la masa. O sea, a la masa no le puedes exigir tampoco que haga mucho más de lo que ya hace. O sea, siempre ha sido así, es su naturaleza. Si tuviésemos que definirla como tal, pues es eso. Es esa masa inerte que, bueno, pues circula en función, pues como un algoritmo. O sea, podrías asimilarlo a los algoritmos que dices, funcionan así, A, B, C. Pues esto es igual. Entonces, ¿cómo se pueden dar estos cambios tan bruscos de la noche a la mañana? Bueno, pues según los impulsos que reciben y luego cuando esa masa empieza a moverse ya va toda, ¿no? Entonces, pues ahí ves esos cambios que también lo has visto con el secesionismo, decir, oye, las diadas cada vez cuentan con menos afluencia de público, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ya no son independentistas, han dejado de ser independentistas, ¿no? Simplemente pues que esa moda pues tuvo su cenit en el año 2017 y a partir de ahí la gente dijo, uff, esto ya, oye, ya ¿qué quieres? Que estemos todos los días en la calle, pues a fin de cuentas pues la gente también tiene sus quehaceres diarios. Y cuando peor estaban se les ha rescatado. Y esa se debe única y exclusivamente al comportamiento del Partido Socialista Obrero Español. Sin ellos no serían nada. O sea, es que no estaríamos hablando absolutamente nada de esto, ni de la amnistía, ni del tema del secesionismo, que luego también hay una parte que hay que recordar, que es el gobierno de Rajoy, que el gobierno de Rajoy creyó, que esto es una cosa muy estúpida que siempre hace el Partido Popular, que se puede contentar y se puede domar a la bestia. Es imposible. O sea, es que es imposible. Hay que asumir que, oye, desgraciadamente en España tenemos unos enemigos internos. Pero esos enemigos internos lo que hay que hacer no es contentarlos, sino acabar con ellos. Que es una diferencia que parece que no quieren entender. Y es, no, mira, si te doy esto, entonces el pacto del Majestic, con Aznar también en su momento, que es verdad que no era ese rupturista que luego se convirtió, pero da igual. O sea, en sus mensajes, si uno estudia la figura de Jordi Pujol, dice, vale, o sea, este era pues como el PNV, decirlo ahora de esta época de, oye, yo estoy aquí, pero estoy aquí porque puedo sacar tajada ahí. En el momento en el que deje de sacar tajada, entonces de verdad voy con las cartas ya, las pongo encima de la mesa y no, que yo quiero la autodeterminación, que es exactamente lo que ha pasado. Entonces hay que asumir, pero no por parte ya de los políticos, sino también de la sociedad española, que oye, hay unos enemigos internos, aunque nos cueste creerlos, que quieren de verdad acabar con la nación española. Y si no entendemos eso, va a ser imposible poner una solución, porque no queremos detectar y diagnosticar realmente dónde está el problema. También ahí, eso es un tema para hablar porque acabas de decir algo que es, y van ya con las cartas encima de la mesa. Entonces, la pregunta es, ¿hay una hoja de ruta en el independentismo catalán donde van jugando taimadamente o Mm. subrepticiamente
poco a poco van sacando cartas o es que realmente hay corrientes internas, pues por ejemplo, Convergencia y Unión. Unión era de un corte quizá más regionalista y Convergencia más nacionalista y en un momento dado una corriente supera a la otra o no? ¿Tú crees que hay esa idea de fondo y lo que se hace es jugar en cada momento, pues según quién gobierne, según con quién tengas que pactar, sacamos una u otra mano, la que nos convenga en cada momento? Sí, o sea, va jugado a eso, pero a mí hay un punto clave que es cuando empieza la investigación de lo que es el caso de corrupción de Pujol y compañía, que es como, algo que todo el mundo sabía, o sea, que era un secreto a voces. Y cuando empieza a salir es cuando empieza también a decir, oye, ¿que vais a por nosotros? Pues entonces ahora nosotros vamos a ir a tapar todo este rollo con el tema de que, fíjate, el Estado opresor. O sea, que muchas veces nosotros creemos que esto es más sofisticado o las cosas que ocurren es como que obedecen a respuestas complejas. No, esto es muy sencillo. Es los 4 que mandaban en Cataluña, incluso esa burguesía catalana, que fue la que financió todo esto, que no hay que olvidarlo, incluso muchos bancos y empresas que luego huyeron tras el proceso secesionista, soberanista, como lo quieras llamar, en realidad estos formaban parte del juego. Estuvieron financiando durante años todo esto. Y luego, ¡ay, qué sorpresa! Fíjate cuál ha sido el final del camino. Hombre, es que es evidente. Si estás financiando ciertos mensajes, al final, lógicamente, el final es este. Entonces, esto obedece a unos cuantos que han dicho, oye, ya está, hasta aquí. O sea, si venís a por nosotros, entonces nosotros vamos a utilizar la carta del Estado opresor para, primero, desviar la atención sobre estos asuntos y luego, segundo, para ya, como no somos amigos, ni me estás cuidando, ni me estás guardando estos secretos que todo el mundo sabía, pues entonces nos vamos con la independencia. Y luego también yo sí que diferenciaría, es que claro, dentro de este bloque en el que estamos hablando está el PNV, estaría Bildu, está Junts, está Esquerra y ahora el BNG. Podrías meter, si quieres, Compromís también en la Comunidad Valenciana, partidarios de los países catalans y todo este rollo. Pero claro, la hoja de ruta que tiene Junts es bien distinta a la que pueda tener el PNV. Pero como digo, el PNV vive mucho mejor en la extorsión de, oye, que me voy, o me contentas o me voy. Se lleva así décadas. Pero en el fondo creen en la autodeterminación. Y creo que los del PNV, para mí, no sé si suena muy grosero esto, pero es como la ramera oficial del reino que está pues con el sol que más caliente. Oye, que hay que aprobar los presupuestos del PP, los apruebo. Que ahora hay que aprobar los del PSOE, los apruebo, me da igual. Todo sea para mi beneficio, en este caso electoral y personal, porque claro, si tú sacas muchos buenos resultados electorales, tienes beneficios personales. Entonces, yo ahí sí que diferenciaría varias hojas de ruta. La de Junts, que es, oye, nosotros ya hemos llegado hasta aquí, no podemos dar marcha atrás. Porque si damos marcha atrás, la gente que le hemos estado diciendo que vaya que le pegue la policía, etcétera, etcétera, nos va a mirar como decir, oye, sois unos traidores, que es lo que le ha pasado a Esquerra Republicana de Cataluña. Tipo como Junqueras, más allá independientemente de que te guste más o menos ideológicamente, es un tipo que dice, oye, yo la hago, yo la pago. Sale de la cárcel y los suyos propios no comprenden ese afán de llegar a acuerdos siempre con el Partido Socialista que ellos habían vendido cuando sí que defendía la unidad nacional, que era parte de ese Estado opresor. Entonces, claro, aquí entra también en juego, claro, vivimos en un sistema democrático, pues entra en juego también ese mercado electoral. O sea, oye, tus clientes, ¿qué es lo que demandan? Entonces, tú tienes que jugar mucho en la balanza con eso, igual que Bildu. Bildu sí que dice, no, mi hoja de ruta es esta, y nosotros vamos, ya no solo el País Vasco, sino también la anexión de Navarra, etcétera, etcétera. Entonces, yo diferenciaría dentro de todos estos partidos políticos que están, todos ellos, enemigos de la nación, los plazos, los tiempos y sobre todo cómo juegan a ver hasta cuánto puedo extorsionar al Estado y a partir de que ya no puedo sacarle más provecho a eso, y entonces me tengo que tirar al monte. Es decir, no, yo voy ya con todo al independentismo absoluto, la autodeterminación, y no vas a ser tan antidemócrata de no querer que la gente vote si quiero no ser española. Pues claro que sí, que soy tan antidemócrata de decir que no estoy a favor de que la gente vote si quiere ser o no ser española. Es como si mañana, bueno, que en el mundo real en el que estamos ya pasa, es decir, sometemos a votación si eres hombre o mujer, claro. Es que vivimos una realidad que muchas veces lo negamos, pero que esto se ha legislado y se ha votado democráticamente, que tú ahora mismo o yo decimos que nos sentimos mujeres y automáticamente somos mujeres. Es un delirio absoluto. Precisamente acabas de comentar eso, esa gran falacia de la democracia es, bueno, si esto lo ha dicho la masa o lo ha dicho la mayoría, ¿cómo vas a ser tan antidemócrata de rechazar esto, no? Y ese es uno de los puntos de la hoja de ruta de todo el proceso de Cataluña en el que más hincapié se ha hecho siempre, que es dejadnos votar, volen votar, ¿no? Sí, bueno, Queremos ir a un referéndum en 2014, queremos ir a un referéndum, queremos decidir la autodeterminación y si perdemos no pasa nada, que en 2 años lo volveremos a plantear. Entonces, ¿cómo ha sido todo este movimiento? Estos avisos que han ido dando, queremos votar, queremos votar, queremos votar, se han hecho intentonas, se han hecho, me vas a perdonar que lo diga, pero no sé cuál es la palabra que estoy buscando, vamos. Se han hecho imitaciones de referéndum, sí. se han hecho urnas que eran tuppers del chino
para llenarlas de papeletas y decir que eso te da algún tipo de legitimidad, porque claro, cuando vives en un sistema democrático y sobre la masa no te voy a hablar yo a ti, al final todo lo puedes legitimar con que en un tupper hay más papeles de un color que de otro, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido toda esta, me vas a permitir la palabra de engañifa, de decirle a la gente que si metes el número suficiente de papeles en una caja, Ujú. esto es real? Y cómo Claro. Cataluña se ha aprovechado de eso para jugar estas cartas y seguir apretando esas tuercas o presionando. Yo creo, o sea, la época en la que vivimos no es ninguna sorpresa decir que se nos ha vendido como la democracia el fin de la historia. Es decir, ya está, hemos llegado al sumum y es vivir en un sistema democrático. Entonces, a partir de ahí, claro, es evidente que ese mensaje de ¿vas a prohibir las urnas? ¿No vas a dejar que el pueblo exprese libremente qué es lo que desea? Entonces, a partir de ahí, claro, estos obviamente lo utilizan, ¿no? Porque saben que eso cuenta con mucho apoyo. Es más, esto ocurre en Cataluña de mucha gente que dice, no, no, yo no soy independentista, pero sí que estoy a favor de un referéndum. Y que la gente pueda decidir. Claro, esto primero te lleva a hacerte varias preguntas y es, ¿se puede someter todo a votación? Segundo, imaginemos que saliese en ese referéndum que no. ¿Cuánto tardaríamos en volver a hacer otro referéndum? O sea, ¿esto qué sería? ¿Continuamente haciendo referéndums cada 10, 15, 20 años? No lo sé. Hasta que saliese que sí. ¿O vamos a estar toda la vida votando cada generación si somos o no somos españoles? Estas preguntas nunca se plantean. Es como, yo sí, bueno, me parece bien que el pueblo decida. ¿Que decida cuántas veces? ¿Sobre qué? Pero como digo, vivimos en este, desgraciadamente, sistema que todo parece que si lo impone la mayoría, entonces ya está bien, sin preguntarnos realmente, oye, ¿qué es lo que estás imponiendo? ¿Qué es lo que estás votando? Tú lo que estás diciendo, cuando dices vamos a votar un referéndum de autodeterminación, es primero estás excluyendo al resto de españoles de participar del futuro de su propia nación, que eso parece que a nadie le importa, de, bueno, pues nosotros nos vamos y ya está, no, no, oye, tendré que decir algo, ¿no? Mi país o no puedo decir nada. No, eso no forma parte del discurso. Y luego, segundo, estás diciendo que en un momento determinado, si se vota, si saliese que sí, automáticamente dejan de ser españoles millones de ciudadanos catalanes que no están a favor de esto. ¿Qué porcentaje tendría que salir? ¿50+1? ¿Y eso nos parece justo? O sea, es un delirio absoluto, pero es el discurso que ellos utilizan como esto es la libertad. Igual que es muy estúpido pensar que como la mayoría ha apostado por eso, siempre va a ser en pro de la defensa de la libertad o de la verdad. Nada más lejos de la realidad. En este mundo en el que vivimos moderno, terrible, está lleno de ejemplos de que precisamente por votación se ataca la libertad continuamente y se ataca la verdad. Y la verdad aquí, que no es discutible, es que los catalanes son españoles, les guste o no les guste. Y que la historia lo que nos demuestra es que ese cuento que ellos han vendido es falso. Entonces, todo está construido bajo una narrativa que es falsa, rotundamente falsa. Es más, yo recuerdo la época de, no sé si te acuerdas, Tabarnia, cuando salió se puso muy de moda. Claro, los independentistas decían, vale, vamos a someter a votación un referéndum, solo, claro, los catalanes de autodeterminación. Vale, luego vas a dejar que Barcelona, provincia de Barcelona o de Tarragona puedan votar si quieren formar parte de esa Cataluña, esa república tan maravillosa, o puedan seguir en España. No, ahí no. Porque claro, ¿cómo vas a decir tú? Entonces, es de una inconsistencia tan absoluta que resulta increíble que esto tenga éxito, pero como te decía antes, la masa pues no piensa en estas cosas, sino, sí, sí, claro, la libertad de que la gente vote y se exprese libremente qué es lo que quieren ser. Oiga, no, o sea, como si yo digo que me quiero expresar libremente a ver si soy blanco o soy negro. Pues no, macho, pues yo soy lo que soy, punto. O sea, no, o pues, tus padres, es decir, no, yo quiero escoger quiénes son mis padres. No, tus padres son los que son. Te gustarán más o te gustarán menos. Entonces no lo puedes someter a votación. Pero vimos ese delirio del fundamento democrático que es terrible y tan nocivo, que ese mensaje se utiliza mucho con el tema del referéndum. Ahora, lo que no explican nunca es esto. O sea, ¿cuántas veces sometemos a votación la unidad nacional, que es un disparate? ¿Cuántas veces? O sea, ¿y qué porcentaje? ¿Y luego los que no pueden desligarse de esa República Catalana? Ah, ¿no? Entonces, ¿de qué me está usted hablando? O sea, es que es, como digo, algo que es absurdo. Y luego, además, ahí tendría que entrar también lo que es ya el sentido común fuera de ideologías, de que una nación no puede estar continuamente preguntando si somos esto o aquello. O sea, imagínate el disparate que sería vivir en un país que no sabes, un inversor, por ponerte un ejemplo, que te voy a invertir aquí, pero no sé si estoy invirtiendo en un país de 47 millones de habitantes o dentro de 2 años de 38. O sea, es que no tienes ni idea. Entonces, eso sería, vamos, el fin abrir esa puerta, que desgraciadamente yo creo que sí que lo vamos a ver con otra cosa, ¿no? Porque claro, el Partido Socialista pues dirá, no, pues lo vestirá como por la convivencia, consulta popular por la convivencia y la unidad de no sé qué, pero a fin de cuentas es la puerta que ya se está abriendo y es el siguiente paso. Lo que pasa es que la oposición también es muy torpe, entonces es como espera que el otro haga para entonces defender. La amnistía ahora es la amnistía, el procés el procés, pero no, no, vaya usted, adelántese a los acontecimientos que al final del camino no tenga ninguna duda que es ese.
Y cuando llegamos precisamente a ese referéndum que sí se produce, bueno, digo referéndum porque es la Sí, lo que ellos usan, sí. a esa votación, a esa parafernalia que se acaba produciendo, llegamos al 1 de octubre y hay una respuesta del Estado, pero quizá no es una respuesta como la que acabas de dar tú, de un corte intelectual o filosófico, de filosofía política, de explicar, oye, es que todo esto no tiene sentido porque es circular, porque nunca vas a dejar que se vote otra vez por parte de los que se separan. Tal. Hay una respuesta muy clara que es, voy a decir, una cierta contundencia, el 155, las cargas policiales y todo lo demás, que a lo mejor adolece precisamente de falta de un sustento explicativo. No sé si me estoy expresando bien, ¿no? Pero eso en Cataluña, ¿qué supone allí? Porque claro, hay una parte de la población que considera que no es que quieran votar, es que tienen derecho a votar. Hay una parte de la población que considera que va a votar, pero a votar que no. Y hay gente que dice, es que ni reconozco que esto sea una votación legítima. La respuesta estatal es contundente, voy a decir, quizá no tanto como a algunos les gustaría, pero quizá mucho más de lo que otros esperaban, ¿no? Y esto supone una cierta fractura y ahí sí que se produce un punto de inflexión. El presidente de la Generalitat se va fuera de España en un maletero. Sí, se fuga. Hay gente que acaba en la cárcel y ahora, bueno, a día de hoy no sé esto qué tal va a envejecer, pero a día de hoy estamos hablando de amnistías, de indultos, de suspender el juicio, de tenerlo pero luego perdonarles. Entonces, ¿cómo se supone realmente un punto de inflexión y una fractura, como digo, en el tejido social de Cataluña, en los que se va a necesitar? No, en Cataluña realmente, o sea, el sentido era, pues a los ciudadanos les están apelando, están apalando la policía porque van a votar. Hombre, no. O sea, claro, si tú reduces eso es como, lo han detenido por hacer el amor, hombre, no, la estaba violando. O sea, claro, es que esto es igual de estúpido. Decir, no, es que fíjate lo que ha hecho la policía. Entonces, ahí sí que se produce, en cierta medida, ahí sí que fue un éxito que nunca se tendría que haber llegado, porque claro, el 155 se tendría que haber aplicado antes, no ahora. Bueno, la realidad es que eso sí que supuso un punto de inflexión en el sentido de que mucha gente en Cataluña decía, mira, tienes razón, el discurso secesionista. Está la policía aquí agrediéndonos brutalmente porque la gente va a votar. Que es tan absurdo como decir, no, es que fíjate, lo han encarcelado por hacer el amor. Hombre, no, la estaba violando. O sea, que no es lo mismo. Entonces, aquí realmente ese discurso caló mucho y sí que fue un punto de inflexión en el sentido de que muchísima gente compró parte de ese relato, es decir, todo porque queremos votar. Y como te decía antes, desgraciadamente en Cataluña sí que hay ese sentimiento de no secesionistas que sí que están a favor de que se haga ese referéndum. Entonces es un problema muy gordo. Entonces, para mí el problema es ese. O sea, no tanto el secesionista, sino el que no es secesionista, pero sí que le parece bien que se pueda votar. Entonces, ahí es para mí donde de verdad tenemos el problema gordo y donde sí que se debe hacer una labor de decir, oiga, no, es que esto está mal. Y luego, respecto al 155, tendría que haberse aplicado antes. O sea, no se tendría que haber llegado a ese 1 de octubre. Porque además se dieron muchísimos pasos. Lo que pasa es que ahí entra, pues bueno, este gobierno que teníamos desgraciadamente, Rajoy con Soraya, de bueno, el bolso, pero eso fue con la moción de censura, cuando dejó el bolso y se fue, que bueno, fue paradigmático de lo que era ese gobierno, ¿no? El inmovilismo más absoluto y el no hago nada hasta que ya no tenga más remedio. Pero yo recuerdo Soraya de Santa María con Oriol Junqueras ahí tomándose cafés, mira qué amiguitos somos, hemos abierto aquí una oficina de diálogo y tal. Y que si no entendemos que con esta gente no hay nada que dialogar, al final ellos van a ganar. Porque siempre se van a hacer concesiones, va a ser como, bueno, va, pues te doy esto, pero prométeme que no haces aquello. Pero es que el 155, insisto, se tenía que haber aplicado antes. Y tampoco hubiese pasado gran cosa, en el sentido de decir, bueno, es que la gente eso no lo iba a entender. Como digo, la masa luego lo entiende todo, ¿eh? O sea, la masa sí tiene hasta un límite incluso de salir a protestar y, bueno, lo que luego vimos posteriormente en Cataluña, pero antes o después se hubiese normalizado, como se han normalizado tantas cosas. Yo también me acuerdo cuando decían, no puedes prohibir a Batasuna, porque va a arder el País Vasco. Pues tampoco ardió tanto, ¿eh? Y se prohibió. O sea que la realidad es que muchas veces lo que hace falta es voluntad política, pero desgraciadamente no la hay. Y luego también hay una parte de la sociedad que prefiere que estos problemas, pues bueno, yo entiendo que la gente no se acuesta por la noche pensando en la amnistía, entiendo que se acuesta pensando en otras cosas, pero si no entendemos que sin nación no hay nada, o sea, nada es nada, o sea, no hay ni presupuesto general del Estado, ni yo qué sé, si uno es funcionario y cobra todos los meses tampoco, o sea, todo lo que tú te puedas plantear sin nación no existe, tu día a día sin nación no existe. Y esto, claro, yo entiendo que no lo pensamos, pero es una realidad. Entonces, desgraciadamente, eso sí que fue un punto de inflexión también en España, que había pues dos alternativas. O plantar cara, decir, bueno, mira, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, ya sabemos qué es lo que queréis, ya sabemos además la manera que tenéis de actuar, ya sabemos que sois tan cobardes de utilizar a la población para sacar rédito político, vamos contra vosotros.
Pero desgraciadamente no fue así. Fue, bueno, pues un 155 un poquito, pero que no se note mucho, no vaya a ser, que nos digan. Siempre los mismos complejos de defender España, que es algo que desgraciadamente sí que es una anomalía de nuestro país. Quizá aquí cuando decides intervenir en una comunidad autónoma y suspender sus competencias, ¿no? Que al final es lo que hace el artículo 155 de la Constitución, acabas de decirlo tú, la masa lo entiende todo si tú eres capaz de convencerla de ello. Y para convencerla de ello hay dos mecanismos que parecen evidentes, que son la educación a largo plazo y los medios de comunicación a corto. Sí. ¿Cómo el 155 se puede aplicar con esa voluntad de no solamente parar el proceso que está sucediendo, sino además convencer a la masa de que ese parón es positivo para ella, si no metes mano en esos dos puntos, a largo plazo en la educación y a corto plazo en las telecomunicaciones, Sí. ¿no? En la radio y en la tele? Sí, o sea, en este caso la educación es fundamental, que es lo que te decía un poco antes. Los medios de comunicación también juegan otro papel fundamental, evidentemente, por mucho que ahora estén de capa caída las televisiones y tal, siguen teniendo realmente ellos el poder. O sea, el poder no lo tenemos los que tenemos un canal de YouTube o los que aparecemos en YouTube de vez en cuando o en Instagram, no. Por mucho que sí te lean, pues está bien, pero la realidad es que ese poder que tienes tú de convencimiento de la masa, el poder reside en esas televisiones, en esos medios de comunicación. Pero yo aquí pongo el ejemplo de los sindicatos cuando llegó Rajoy al gobierno. Dices, ¿qué tendrá que ver una cosa? Ya verás. Cuando llegó Rajoy al gobierno, los sindicatos, ¿cómo estaban? Estaban muertos. Habían salido todos los casos de corrupción, bueno, se veía la situación económica en España, se veía que ellos poco de defender al obrero. Era el momento de acabar con ellos. Me dice, mira, a partir de ahora no te doy ni un duro. ¿Quién iba a protestar? Unos pocos. Ya está, un par de semanas y se acaba el asunto. En Cataluña, a partir cuando se aplica el 155, tú cuentas con el apoyo también en ese momento de la oposición, que era del Partido Socialista Obrero Español, que bueno, a desgana, pero lo hizo. Igual que Ciudadanos también estuvo un poco titubeando, porque claro, decía, oye, a ver si en las próximas elecciones esto me afecta o no. De nuevo el rédito electoral. Pero realmente tú ahí tenías el apoyo mayoritario de los grandes partidos que representaban a la inmensa mayoría de españoles. Y también el apoyo social. Acuérdate de ese movimiento que todo el mundo ponía banderas de España en los balcones. Sí, o sea, tenías un apoyo increíble. La policía, la Guardia Civil tenía un apoyo brutal. Ahora ya pues podemos decir que ha cambiado mucho las cosas. Pero en ese momento lo tenías todo a favor. Era imposible que alguien pudiese sostener estar en contra después de lo que había ocurrido y después de esa hermandad que se había, yo recuerdo las manifestaciones que se hacían en contra de lo que estaba ocurriendo en Cataluña con ese proceso secesionista, había gente de todo tipo de ideologías. No era una cosa de, no, es que estos son de mi nicho, no, 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 es que era de todo el mundo. Esa fue una gran oportunidad para decir, oye, voy a aplicar el 155 y no sé cuándo lo voy a dejar de aplicar. Pero se perdió esa oportunidad por falta de voluntad, por falta Por cobardía. de valentía, No. o porque estamos en el ajo. No, fue por cobardía. Fue por cobardía. Porque yo entiendo que el PSOE diga, bueno, estoy en el ajo, pues vale. O sea, ahora estos me interesan, pues amnistía, indulto, lo que haga falta. Yo les doy todo. Que hay que reformar esta ley, vale. Que hay que decir que hay un terrorismo bueno, pues lo decimos. Vale, esto es estar en el ajo. Lo contrario no está en el ajo. O sea, el PP es tan estúpido que ni siquiera les acaba un beneficio de decir, bueno, pues así retengo el poder. No, de hecho, bueno, ya viste cómo acabó Rajoy con el bolso de Soraya y el tío a su casa. Ya está, se acabó. Entonces, lo que faltó en ese momento fue valentía. O sea, fue cobardía de decir, yo esto no me atrevo porque no vaya a ser que me digan el qué dirán de siempre. Y desgraciadamente los resultados, pues bueno, los estamos viendo ahora. Igual que hay gente que también le parece bien los indultos. Es decir, no, es el relato que estamos escuchando ahora que ha vuelto a abrir las heridas que ni siquiera estaban cerradas todavía de ese año 2017, es ese. De no hay que pasar página cuanto antes. No, es que la siguiente página es la misma. O sea, es que es una copia exacta de la que estás leyendo. O sea, la siguiente página es, de nuevo, nosotros vamos con la autodeterminación. Y de nuevo nosotros vamos a ir a plantear ese referéndum porque, claro, democráticamente no vas a estar en contra de la libertad de los ciudadanos. Entonces, al final, son batallas de relatos, pero como hemos dicho antes, hay veces que incluso hay modas en la política y que la gente no todo obedece a una explicación racional. Muchas veces es mucho más sencillo. Y eso, oye, ahora la gente está caliente porque ha dicho, ¿cómo? ¿Que mi país está en juego? Yo estoy a favor de que se tomen todas las medidas necesarias para mantener la unidad de la nación. Y no se quiso hacer, por cobardía y sobre todo, pues bueno, pensando que eso, como siempre, pues si hacemos esto un poquito no se van a enfadar tanto y al final ellos van a entrar dentro del régimen constitucional. Pues si lo estamos viendo ahora con Junts y con Sánchez, que continuamente, no, esto nosotros lo hacemos por la convivencia. O sea, no, 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 oiga. Tú les puedes acusar de lo que quieras a los secesionistas, pero no decir la verdad. No, que nosotros no estamos ni por la convivencia, ni estamos por la gobernabilidad de España, no, nosotros estamos para lo que estamos, que es la secesión y la ruptura de la nación española.
Cerramos el tema de la fractura social que se genera a partir del 1 de octubre, la aplicación del 155, con una cosa que además hemos apuntado antes hablando del País Vasco, que es, tú lo has llamado, ¿no?, ese cambio de censo electoral. Y en el caso de Cataluña, sobre todo, es más referido a empresas y a gente que sale de allí, voy a decir, huye de allí Sí. prácticamente. Eso es una cosa bastante preocupante porque es gente con un arraigo, evidentemente, pues, familiar, generaciones estando allí. Se suele hablar mucho de los charnegos, pero realmente muchos de los que se han ido tienen 8 apellidos catalanes, ahora que está tan de moda esta expresión, ¿no? Sí. Gente que ha tenido que dejar sus casas o que basar sus empresas o basar sus negocios en un lugar que le es ajeno, porque Cataluña está en suya como de los demás. Y para mí este tema es muy preocupante y es un tema al que quizá se le da poco acento porque se suele pensar que son ricos, que les da igual tener la sede social en Alicante que en Barcelona, pero no deja de ser una persona, insisto, con un arraigo personal en un sitio que ha tenido que salir escopetado de allí porque se hace insostenible la situación. Sí, bueno, la distorsión del censo electoral del País Vasco fue salvaje. Y el caso de Cataluña es verdad que no es tan salvaje, pero sí que hay muchas empresas. A mí personalmente la Caixa me da igual. Y el Banco Sabadell me trae sin cuidado. Ahora, el pequeño empresario sí que te importa más. Entonces, el hecho de que haya personas que tienen que huir de su tierra porque son víctimas de una persecución, en muchos casos lingüística, y esto lo vemos también con los padres, que es que estamos discutiendo, para que veamos el nivel de degradación, que se aplique la ley, que es que se hable el 25%, que se estudie el 25% en español. El 25%, que es un porcentaje ridículo. Pero en eso está ahora mismo la batalla. Y, oye, que es que a ver si podemos cumplir que el 25% estudie en español. Dices, bueno, es del todo surrealista, pero los padres que sufren, que dicen, no, yo creo que mi hijo estudie en español, como existe, también estaba muy por zonas en Cataluña, porque yo también diferenciaría lo que puede ser Gerona o puede ser Lérida, de lo que puede ser Barcelona o puede ser Tarragona, pero que sufren una persecución constante por parte de esa masa fanática que consideran el español una lengua invasora y que poco menos que si hablas español entonces que eres franquista. Entonces, eso también obedece a una dejación por parte del gobierno central que no quiere atajar ese problema, porque ese problema se puede atajar muy sencillo. Y es, mire, la competencia de educación usted ya no la tiene. Y se ha acabado el problema. Ay, es que en el Instituto Público de no sé qué pueblo vienen a protestar. Pues que protesten. Me traéis sin cuidado. Cuando tú además, en el caso de España, el monopolio del uso de la fuerza, ¿quién la tiene? Es el Estado. Es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y dices, ¿se tiene que aplicar la fuerza para que se pueda estudiar español? Pues que se aplique. Si es que para eso le hemos dado ese privilegio. Decir, vale, nosotros no, todo tuyo. Y le damos también esa autoridad de decir, oye, no, vale, si tú me dices esto, yo hago esto. Porque también es un poco cómo funcionan los estados, ¿no? No puede funcionar, imagínate, ¿quién manda aquí? No es como la pregunta. Y esto es una cosa muy de la naturaleza humana, siempre hay jerarquías. Aquí, ¿quién manda? Incluso los que no estén dentro de un estado, da igual, puedes pensar en tu trabajo o incluso en una cooperativa. Que dice, no, aquí no hay jefes. Bueno, siempre hay alguien que manda más que el otro. Siempre hay alguien que dice, no, se hace esto y la gente obedece por diferentes razones. Pues esto es lo mismo. O sea, lo que se debería hacer es eso. Es decir, no, para que esa gente pueda estar ahí, y a mí hay una cosa que sí me gustaría recalcar, que muchas veces cometemos el error de decir los catalanes. No, oye, hay muchísimos catalanes que no son secesionistas. Y meterlos a todos en el mismo saco es comprar el lenguaje que precisamente quieren los secesionistas. Igual que hay veces que escuchas, yo estoy harto, que se vayan. No, es que aunque quede solo uno, a ese habría que defenderlo. Y desgraciadamente eso muchas veces nos olvidamos. Y compramos el pack discursivo de los secesionistas y decimos, es que los catalanes, que hay millones de catalanes que no están a favor del secesionismo. Y tenemos que estar de su lado, sobre todo los que tenemos la fortuna de no tener que padecer diariamente lo que es la persecución por hablar en español, por ponerte un ejemplo. Pues por viajar un poquito al pasado, hablamos de muchas cosas que suceden hoy, del 1 de octubre, el proceso secesionista, la connivencia del Partido Socialista con los secesionistas, separatistas, los nacionalistas. Pero vas a permitir que lea un pedacito de una carta y luego ya digo quién es el autor y la fecha. Pero dice, se ha roto una etapa que comenzó con esplendor, confianza e ilusión en 1977 y tenía el presentimiento de que iba a iniciarse otra que nos conduciría a la ruptura de los vínculos de comprensión. ¿Cómo es posible que Cataluña haya caído nuevamente para hundirse poco a poco en una situación dolorosa como la que está empezando a producirse? Es simple, un truco muy conocido y desacreditado, es decir, convertirse en el perseguido en la víctima. Continúa la intervención y termina diciendo esta frase. Dice, a mí me parecería normal que este acto acabara en mi parlamento con las palabras tradicionales de siempre, es decir, gritando «Viva Cataluña» y «Viva España». Esto es una carta que escribe Josep Terradellas en 1981. Prácticamente recién aprobada la Constitución,
todavía no estaba gobernando el PSOE en su primera legislatura, o acababa de empezar, ¿no? Y esto lo dice un presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana de Cataluña. Mm. Hablamos de un momento en que él habla de la ilusión de 1977, del proceso constituyente, y cómo él pretende integrar a Cataluña en España, siendo él de Esquerra Republicana, cuidado con lo que dice, y que quiere terminar su intervención dando vivas a Cataluña y vivas a España. Pero menciona que para mí esa es la piedra de toque. ¿Cómo hemos llegado a que ya en el 81, o sea, prácticamente 4 años después de comenzar el proceso, ya se nota esa desafección o ya se nota esa separación entre los políticos de secesionistas catalanes y el resto de España? Y él lo dice, el truco es conocido y ya está desacreditado. Es el de convertirse en la víctima. Sí. ¿Cómo puede ser, no? Bueno, ahora también está muy de moda ser víctima, sí. Exacto. Estamos hablando Muy, ya muy. de 50 años y esto podría haber estado escrito en 2021. Sí, 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 totalmente. Bueno, en ese caso, aparte de que vivimos en este mundo que los héroes no nos gustan las víctimas, es cierto que ese mensaje vende mucho. Pero yo creo que ahí el problema que hubo fue como que había que pedir perdón, porque, a ver, aquí hay una premisa que no tenemos que olvidar. La democracia en España la traen las Cortes franquistas. Y esto parece que es algo que no se puede decir y es la verdad. O sea, está Torcuato Fernández Miranda, tipo brillante, del régimen, que fue el que, digamos, el guionista de esa transición hasta llegar a donde llegamos. Pero parece que era como, bueno, vamos a pedir perdón por lo que ha pasado en los últimos años, nos autoculpamos de ello, entonces vamos a dar una serie de privilegios que realmente fueron un error. Pero dices, bueno, esto, el problema es la Constitución, es el régimen del 78. A mí me parece que es una forma muy simplista de reducir todo lo que estamos viviendo. Pero ahí la Constitución se puede modificar. Es más, la acaban de modificar hace poco, el artículo 49, para incluir, que es una cosa que tampoco se ha hablado mucho, la discriminación de no sé si usted es discapacitado, como lo quieran llamar ahora, mujer, entonces tendrá preferencia sobre el discapacitado hombre. De ahí esto está incluido en la Constitución, ¿eh? Por eso digo, cuando la gente dice, soy constitucionalista, es que es la cosa más estúpida que uno puede decir. Porque una constitución es un texto, que sí, que es la norma suprema, evidentemente es importante, pero puede modificarse. Se podría haber dado cuenta de decir, oye, esto ha sido un error, vamos a modificarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? O sea, ¿realmente vivimos en una España en la cual existe una mayoría de españoles que de verdad quieren que esas diferencias no se azucen y se busque más la unión que la división? Pues yo te digo, como valenciano, que oye, yo insisto, me sé el himno de la Comunidad Valenciana perfectamente. Yo tenía más horas de valenciano que cualquier otra asignatura. Dices, bueno, en realidad esto le viene bien a ciertos sectores porque es un poco, lo podemos hacer el símil con el tema racial o el tema feminista, ¿no? Te dicen que es, digamos, lo que es más propio tuyo, la lengua. O sea, yo incido mucho en el tema de la lengua. A mí no me importa tanto, o sea, a mí que me digan que un plato gastronómico es una gran diferencia sustancial que demuestra que no es lo mismo un tío de, yo qué sé, de Cáceres que el que está tomando calçots en Tarragona. Digo, hombre, pues a ver, necesito algo más. Pero lo que es nuestro es, oye, ¿qué eres? ¿Blanco o negro? ¿Qué eres? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Y cuál es la lengua que hablas? Entonces, ahí es donde hay un problema. Y es cierto que hay gente que se siente encantada con ese papel victimista de no, yo soy una minoría, yo he estado oprimido, porque te sirves como un discurso que es el win-win. O sea, si triunfo es a pesar de, y si fracaso es por. Entonces, esto no hay que olvidarlo. Se asemeja mucho la táctica del victimismo que utiliza el secesionismo a la hora de decir, no, es que a nosotros no nos va bien económicamente o tenemos estos problemas porque estamos bajo el yugo del Estado opresor. Entonces, claro, o sea, realmente dices, oye, había habido un error, se puede cambiar. La pregunta es, ¿queremos cambiarlo? La mayoría de ciudadanos españoles, no hablo de los que vivimos en Madrid o tenemos familia paterna, como es mi caso, en Madrid. No, no. O sea, yo hablo en esas regiones. Y desgraciadamente, tanto en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, existe un porcentaje que está encantado con ese rol victimista y que le viene muy bien para excusarse en su día a día de ciertas cosas. O sea, que esto de, es que la Constitución, que sí, pero que ya está, que es un texto, que lo modifique usted y se acabó el problema. La pregunta es esa, ¿por qué no lo hacemos? Realmente nos llevaríamos una sorpresa quizá si dijésemos, oye, vamos a ver si esto, la mayoría, ¿no? Como estamos en este sistema democrático tan maravilloso, está a favor de modificar esto o no. Y ahí quizá nos sorprenderíamos mucho de las respuestas. Pero también es un texto, como dices, no deja de ser un texto y además es un texto hijo de su tiempo. Antes comentabas que hay modas también en política. Mm. La Constitución del 78 es hija de su tiempo en tanto, primero, como has dicho, se permite o se hace real por la que lo facilitan los que salen del franquismo. O sea, es una transición del franquismo a la democracia, una transición
que va continuada, que no hay una ruptura, pero que lo Eso. que hace es modificar las leyes fundamentales del régimen para dar paso a unas cortes constituyentes que aprueban la Constitución. Tú puedes marcar una línea, ¿no? Entonces es hija de su tiempo en tanto que viene del franquismo, pero también es hija de su tiempo en tanto adopta posturas que están de moda en el mundo internacional en ese momento, y estoy pensando, por ejemplo, en los grupos de liberación nacional, la descolonización, el derecho a autodeterminación, qué importante es. Entonces, claro, Argelia, Vietnam, Corea, cuando coges todo eso y lo metes en la coctelera del año 78, es muy victimista y por tanto es muy pintón decir que tú también eres muy oprimido, como lo era el Vietcong o como eran los pobres argelinos que llevaban 100 años de ocupación francesa, ¿no? Entonces, ¿cuánto de ese victimismo se rodea o se le da un aura de derecho fundamental reconocido por la ONU? Porque claro, ya no estamos hablando de un texto nacional, que al final es un texto, no, hombre, esto es la comunidad internacional la que reconoce que yo tengo derecho a la autodeterminación, ¿no? Ese derecho no deja de ser una declaración de intenciones, unas buenas ideas o unas ideas bonitas plasmadas en papel para decir que todo el mundo tiene derecho a sentirse o a reconocerse como se siente. Ahora se usa la autodeterminación, de hecho, en otros contextos que todos conocemos, y no deja de ser que esa construcción, como digo, es hija de su tiempo y por lo tanto no solo es un papel, sino que es un papel que hay que entender en el año 78 Claro. y nos lo demuestra la Carta de Dios, Sí. una de ellas. Sí, creo que seríamos muy injustos, aparte muy simplistas, y sí, entiendo que sería el mensaje más fácil de colar, culpar a los padres de la Constitución. Yo además insisto, o sea, el proceso, más allá de cuál haya sido el resultado de esa transición, oye, es un proceso que tú lo comentabas, dices, no, aquí no ha habido un derramamiento de sangre para pasar de un régimen a otro, de la ley a la ley, de hecho es lo que decían, ¿no? De la ley a la ley. Y dices, sí, oye, pues eso es algo que no está mal, en el sentido de decir, no ha sido necesario que fusilemos a nadie, ni ha sido necesario hacer un regicidio, ni ha sido necesaria una guerra civil para llegar a cambiar el régimen, que es lo que suele ocurrir. Cuando uno estudia la historia de otros países, observa que, oye, ha sido mucho más doloroso hacer esas transiciones. Y eso, en vez de sacar lo positivo, decir, oye, mira qué bien, lo hemos conseguido sin necesidad de todo esto, al revés, muchas veces ahora se critica. Dicen, no, es que fíjate lo que hicieron. Hombre, ya ver, estamos hablando del año 78. Estamos hablando de una España que hoy en día, si Torcuato Fernández Miranda o cualquiera de los de esa época se levantasen, no la reconocerían. Es que no la reconocerían, dirían, pero ¿de qué me está usted hablando? Igual que nosotros también, en mi caso 34 años, tampoco tengo muchos, pero y hay cosas que me las cuentas hace, no te hablo 20 años, 10 años y no diría imposible que esto vaya a ser así. Y es. Entonces, claro, el mundo evoluciona, el mundo cambia y tú que tienes que es, pues bueno, decir, oye, vale, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Cuál es la lección aprendida de todo esto? Vamos a cambiarlo. Igual que lo tienes también con la cuestión de la independencia judicial, ¿no? Dices, oye, el problema del Tribunal Constitucional, eso es un problema muy gordo. Nos hemos equivocado. Pensábamos y presuponíamos que nunca íbamos a tener una serie de gobernantes capaces de hacer esto. Presuponíamos que nunca iba a haber un Felipe González con una hiper mega mayoría absoluta, que en el año 65 iba a reformar la ley para decir, como esto va de democracia, y fíjense, yo soy el representante y con esta mayoría aplastante absoluta, pues ¿qué es más democrático que los jueces lo escoja yo como representante del pueblo? Y decía, bueno, pero esto no estaba así previsto. Se modificó. Entonces, yo creo que es muy absurdo, de verdad, y es no ir a la raíz del problema. Decir que esto obedece a un texto. O sea, es que es tan estúpido como decir que mañana Somalia adopta todas las leyes de Suiza y se convierte en Suiza. Es decir, o sea, pero te das cuenta que es lo que estás diciendo es una estupidez. Yo entiendo que es un mensaje que cale más. Entonces, para mí, lo que hay que identificar, y no pasa nada, o sea, no se trata, porque a veces que parece como, ay, si estás diciendo que la Constitución es perfecta, parece que estás haciendo como un ataque a la unidad nacional. No, no. La unidad nacional es una cosa, la Constitución es otra. Porque la Constitución, como digo, hoy dice A, mañana puede decir B. Ya está. O sea, no le demos mayor importancia. Igual que no le demos tampoco mayor importancia a la democracia. ¿La democracia qué? O sea, ¿la democracia qué? No necesariamente ya es buena per se siempre. No. Lo mismo ocurre con la Constitución. Entonces, habría que identificar los problemas. No pasa nada. No tampoco es un síntoma de qué traición. No, no, nada de traición. Muy agradecido a lo que se hizo en el 78 con las herramientas que se tenía, pero hay que reconocer que en ciertas cosas se equivocaron, que es algo muy humano. O sea, pensar que el ser humano no se equivoca. Ahora bien, yo lo que bajo ningún concepto apoyaría sería un proceso constituyente, por decirlo de alguna manera, que quizás, eso sí que también lo veremos próximamente. Es decir, como esta Constitución es muy antigua, que esto es otra cosa de las estupideces del mundo moderno, de enano, no vale nada de lo que se ha hecho en el pasado, entonces vamos a hacer una nueva, porque ahí entonces sí que estamos perdidos. O sea, yo lo que soy partidario es de reformar la Constitución bajo ningún concepto de cometer la locura de una reforma constituyente teniendo en cuenta el país en el que vivimos y cuál es la masa social que tenemos. Cuando has dicho
Si Torcuato Fernández Miranda, por ejemplo, levantar la cabeza, ¿no? Se me viene a la mente una frase que dijo Alfonso Guerra, que todo el mundo conoce, dijo, a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. Así es, sí. Y cumplió la amenaza. O sea, realmente Alfonso Guerra hizo lo que quería. Entonces, efectivamente, como dices, quizás no hay que centrarse en un texto fundamental que se hace pues buscando una cohesión entre intereses muy diversos, entre maneras muy distintas de ver las cosas. ¿Qué es una nación? ¿Qué es una nacionalidad? ¿Qué es una nacionalidad histórica? Bueno, vamos a intentar jugar con todo eso, lo metemos en la coctelera y que salga el texto lo más parco posible. Un texto que, por ejemplo, y aquí me salgo un segundito, pero que dice se reconoce el derecho a la vida, pero no te dice desde cuándo hasta cuándo, de esa Claro. manera, pues que quepa una cosa y quepa la otra, o el matrimonio es, se le reconoce al hombre y a la mujer el derecho al matrimonio, pero no dice el hombre con la mujer, y eso se hace a conciencia, es decir, es un texto en el que caben un montón de realidades, y a lo mejor no hay que centrarse en cómo ese texto permite esas realidades, sino que hay que centrarse en lo que se llama la realpolitik, ¿no? Exacto. La realidad de cómo el día a día se ha ido gestionando. Y esa realidad de cómo el día a día se ha ido gestionando empieza desde Adolfo Suárez, podemos hablar de Calvo Sotelo durante 10 segundos, Sí, muy bonita. presidente, más o menos, y luego ya estamos con Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, su bolso y Sánchez. Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, realmente quizás no es que la Constitución consienta o no consienta esto, porque tampoco va a ser una Constitución tan rígida quizá que no lo consienta, sino cómo se han ido dando pasos desde 1978 hasta 2024 para que todo este proceso, centrándonos en Cataluña, haya ido logrando cada vez sus intereses y sobre todo dando pasos de no retorno. Claro. Es decir, nadie otorga una competencia que luego se retrae. Eso yo creo que no hay precedentes en la historia de España de que ninguna comunidad autónoma haya devuelto competencias al Estado central. Sí. Entonces, quizá interesa centrarse en ese camino, ¿no? En cuáles han sido esas vías por las que, una vez más, desde 1978 hasta hoy, hemos ido cediendo terreno y cada vez, no solo terreno, por supuesto, en lo político, como estamos hablando, sino también en lo cultural, en lo educativo, en la parte del idioma que decías. Estamos peleando por un 25% en español. No es que estamos peleando porque cada uno estudie en el idioma Efectivamente. que siente propio y tenga una parte del otro. Estamos luchando para que al menos el 25% me entere de lo que va. Sí, pero también ahí hay una degradación moral. O sea, yo creo que es imposible entender lo que vivimos sin comprender que, oye, moralmente la sociedad en la que estamos, pues no tiene muy claro lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O sea, al final, claro, el sentido común que te indica es a decir, oye, que cada uno escoja en qué lengua quiere estudiar. Yo quiero estudiar en catalán, yo quiero estudiar en español. No, no. O sea, eso que sería lo lógico, lo sensato, lo que de verdad sería libre, no. Aquí hay una imposición y el 25% en español, que ni siquiera se cumple. Pero realmente, o sea, no creo que sea un problema tanto, repito, de lo que esté en el texto, sino un problema de que tú tienes una sociedad que eso lo avala. Yo pongo el ejemplo de Sánchez. O sea, Sánchez será lo que tú quieras, pero él ha entendido de qué va esto. Te dice, a ver, yo si pacto con los independentistas, ¿pasa algo? Pues tampoco gran cosa. Si los indulto, ¿pasa algo? Tampoco gran cosa. Si digo que esto de la corrupción y la malversación lo cambio para que no tengan que estar condenados a tantos años, ¿pasa algo? Tampoco. La amnistía. Siguiente paso. Si yo digo que voy a aplicar la amnistía desdiciéndome de todo, que además hay una gran diferencia sustancial. Claro, la amnistía, el precedente que sienta es mucho más peligroso que el indulto, porque la amnistía lo que viene a decir es, tienen ustedes razón y nosotros pedimos perdón. España pide perdón a los secesionistas porque es que les hemos perseguido injustamente, que es lo que pasó cuando acabó el régimen franquista. Es decir, oiga, usted estaba en la cárcel por comunista, pues hombre, una amnistía, porque estar por comunista, o sea, estar en la cárcel por comunista no es ilegal. Disculpe, bien, tiene sentido. Ahora, esto sienta un precedente que de nuevo vuelves a dotarle. Es el gobierno central el que le da las armas y las herramientas a ese secesionismo. Y ¿veis cómo teníamos razón? Claro, ¿esto cómo lo vas a vender en Cataluña? Pues al final mucha gente dirá, coño, si es que si ellos mismos reconocen que los que tienen razón son los secesionistas, pues ya a mí no me importa tanto el Puigdemont, yo hablo de lo que es el relato, de lo que es el mensaje que llega. El mensaje es ese. Entonces, el problema de que se aplique la amnistía, dices, bueno, va a ser legal porque el Tribunal Constitucional, Sánchez no lo va a hacer de forma ilegal. Bien, eso es una cosa que podemos criticar de la Constitución tolera esto. Pero luego la segunda pata es que tienes a casi 8 millones de personas que nos pasan las elecciones, porque el PP las ganó por 300.000 votos, ¿eh? Que van a ir de no hemos ganado. Bueno, sí, habéis ganado, pero por 300.000 votos, que luego con el sistema que tenemos, pues bueno, sí, en escaños es mucha mayor la diferencia. Pero dices, oye, es que hay 8 millones de personas que compran esto. Ahí está el problema. O sea, el problema no está en que el rey, no, ¿el rey qué? O sea, el rey no puede decir, oiga, ustedes si votan este asunto, yo no puedo hacer nada. Igual que si tienes, como digo, en España, tanta gente que apoya esa idea, poco puedes hacer.
Entonces, yo creo que lo importante es eso. Es decir, ¿qué clase de sociedad vivimos que le parece bien esto? Y que todo es porque como así están los míos, pues no pasa nada. No se dan cuenta que al final lo que estamos viviendo en España, desgraciadamente, es como ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y muchos de ellos no se dan cuenta que son partícipes de, digamos, sus propios males, que están colaborando con eso. Porque la amnistía, insisto, lo que hace es decir, tienen razón los secesionistas. Claro, si eso le sumas todos los privilegios que se han ido concediendo en los últimos años con diferentes gobiernos, también con Aznar, con Rajoy, y también todos estos privilegios de decir, bueno, pues estas competencias a ti no te la doy, pero a ti sí, porque me estás chantajeando para así a ver si te calmas un poco y me dejas gobernar tranquilo, es lógico que luego en Cataluña tengamos la situación que tenemos. Pero es que es normal. O sea, ¿alguien esperaría otra cosa? ¿Alguien esperaría otra cosa? Decir, les voy a decir que tenían razón los secesionistas y los que intentaron acabar con la nación española el día 1 de octubre de 2017, y luego que esa gente diga, no, pero es que estuvo mal, en realidad la unidad nacional hay que defenderla. Pues es obvio que no. Si es que nosotros mismos, porque por mucho que no nos guste, Sánchez representa a España, al gobierno español, y está dándoles la razón. Entonces, ese es un problema que es fundamental y obviamente esto va a ir a más, porque se le están dando esas herramientas. Lo que habría que hacer es quitárselas. Pero para eso no hace falta voluntad política, sobre todo hace falta entender cuál es el problema al que nos enfrentamos y entender de una maldita vez que con esta gente no se puede ir a ningún sitio. A ningún sitio. Dices, bueno, pero es que estarán ahí. Hay muchas formas. Yo no soy partidario de prohibir los partidos secesionistas. Pero, hombre, reforma usted la ley electoral. Ahí ya podrías cambiar mucho el asunto. ¿Se puede hacer? Sí, pero luego, claro, miren, ay, no, es que esto no se va a entender, ay, no, es que el ay no. Pero cuando lleguemos al punto final, vamos a tener un problema muy gordo. Porque va a haber mucha gente que, claro, ha sido partícipe de ese relato, lo ha creído, y cuando Cataluña haga un referéndum, oye, ¿por qué no van a poder votar? ¿Cómo vas a competir contra eso? Es que al final, como es tan sencillo y tan simple el mensaje, estamos en una tierra de nadie que nadie quiere ver cuál es el verdadero problema. Y es que estos son los enemigos de la nación y hay que acabar con ellos, no hay otra opción. También es curioso, ¿no? Porque siempre se habla de ese chantaje, de cómo ellos tienen ese poder, tienen esos 8 millones de votos, les necesitas para formar gobiernos, pero también en la época, sobre todo pasada, hablo especialmente de Felipe González y de Aznar, hay veces que ni siquiera era por el chantaje exigimos esto para votaros, sino que se hicieron regalos y dádivas, en mi opinión, la izquierda por gusto y la derecha por quedar bien o por demostrar que Claro. nosotros no somos tan malos con ellos. Entonces, se les han hecho regalos que no pedían. Mm. Había cosas que Cataluña no las reclamaba y se les ha concedido porque se ha dicho, oye, vamos a quedar bien con vosotros. Cosas, estoy pensando en líneas de tren, estoy pensando en puertos, estoy pensando en infraestructuras Industria. importantes que se han concedido como una suerte de regalo por el mero hecho de quedar bien con la persona que nunca te va a querer, ¿no? Mm. Y este quizás es el gran error, en mi opinión, de la derecha. Bueno, hablo de derecha Sí, para entendernos, pero sí. para que nos entendamos. Pero siempre es el gran error de la derecha, que es, me voy a portar bien con ellos y así no me escupirán cuando vaya al orgullo. Sí, que luego le escupen igual. Sí, o les dirán cosas. Pero es que... Sí, pero, o sea, en realidad, para mí el problema es que cuando tú has pasado todas estas líneas, si tú no ves que tiene un castigo por parte de los electores, o sea, claro. Yo, de verdad, si tú dices, mira, voy a conceder los indultos, y eso la masa social está en contra, es decir, el PSOE pasa de casi los 8 millones a 3 millones, es que ya no estamos hablando de una amnistía. Es que estamos hablando ya de otro escenario completamente distinto. Claro, cuando tú haces eso y ves que encima mejoras tus resultados anteriores, dices, coño, tampoco pasa nada. Cuando coges las encuestas ahora y dices, oye, con la amnistía podríamos seguir reteniendo el poder porque esto no suma mayoría absoluta. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, ¿qué va a estar el problema en un texto? O sea, es que de verdad, a mí me parece el mensaje más estúpido que uno puede escuchar es ese, que diga, no, es que mira, es que como en este texto pone esto, pues ya está. Dice, no, no. O sea, parte del problema, bien, que en la ecuación lo puedes meter, pero el problema fundamental, la variable importante es esta. Entonces, sí, lo mismo podemos decir cuando en su momento Rajoy dijo, no, nosotros el 155 no aplicamos y tal. Sí que tuvo un castigo, que fue el auge de Vox. Vox es hoy en día lo que es por el no hacer, no por lo que dice, sino por el no hacer de Mariano Rajoy. Entonces dices, vale, ahí sí que hubo un castigo electoral. Y ahí, evidentemente, es cuando esta gente, no tenemos que pensar que el político siempre habrá excepciones, pero el político ve todo esto como un mercado, ya está. Decir, yo necesito estos millones para gobernar, punto. Entonces, si veo que mis clientes se enfadan, cambio el discurso. Si no se enfadan, lo mantengo. Y así es mucho más sencillo. Y nosotros hemos entrado en la normalización más absoluta de que dábamos por hecho antes de las elecciones del 23 de julio
que el Partido Socialista, si podía pactar con Bildu, PNV, Esquerra, Junts, lo que fuese, lo iba a hacer. Si es que ¿quién hoy en día decía, ay, no? Entonces, hay que entender también esto. Hay que entender que ahora tenemos, salvando las distancias, con lo que puede ser ese Frente Popular en su momento, no están bajo las mismas siglas, pero comparten lo mismo. Que ese Frente Popular estaba el PSOE, bueno, estaba Azaña también, estaban los marxistas, los comunistas, estaba Esquerra Republicana de Cataluña, pero tenías a la CNT y al PNV que sin estar dentro la apoyaban. Decían, bueno, el PNV ya estaba ahí, ya, pues como digo, la ramera desde los inicios, a ver qué podía rascar. Y dices, vale, pero es que esto estamos viviendo lo mismo, salvando las distancias con la cuestión de la violencia, etcétera, etcétera. Dios nos libre. Pero la realidad es que ese es el modelo. Ese es el problema que tenemos. Y Cataluña no deja de ser el síntoma de la enfermedad. El País Vasco lo fue durante muchísimos años, el síntoma de esa enfermedad. Ahora eso se ha trasladado en Cataluña. Que en muchas partes de Cataluña la persecución al distinto es brutal, es salvaje. Y la culpa no es de que en la Constitución no pone... No, no. La culpa es de que tienes un gobierno, y en este caso el Estado español, podemos entendernos así, que hace una dejación de funciones tremenda y los dejan abandonados. Entonces ahí es donde tenemos que mirar y poner el foco. Voy a recoger una cosa que has dicho también, de si no tienes consecuencias para ti, ¿por qué no vas a seguir por ese camino, no? Y eso también, vamos a hablar un segundito del PSOE bueno, de lo que se llama el PSOE bueno, empezando por Felipe González, ¿no? Felipe González es una persona que, siendo él el gobernante, toma una serie de medidas que facilitan este proceso o que al final acaban conduciendo a este proceso por los vericuetos más bien sospechados, pero no deja de acercarse. Y sin embargo, cuando ya no es presidente del gobierno, cuando ya es esa figura mítica, ¿no? El Felipe González, el PSOE bueno y todo esto, no para de criticar. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese coste, porque él ya no necesita esos votos, entonces ahora se puede permitir el lujo de decir que no, hombre, que esto es una barbaridad, que este proceso hay que pararlo, que cómo se nos ocurre, que demás, ¿no? Esto para con Felipe González pasa también con José María Aznar, una persona que durante su gobierno él llegó a calificar a ETA de Grupo de Liberación Nacional. Sí, no hay que olvidarlo. Y luego, estando fuera y hablando ya desde... No es la palabra, pero hablando desde las instituciones creadas ad hoc para que él pueda decir estas cosas, se siente con toda la libertad de decir esto es una barbaridad, tenemos que frenar esto, o cómo hemos llegado aquí. Y muchas veces la respuesta es, hombre, hemos llegado aquí porque usted y usted no han consentido, ¿no? O porque usted y usted no han facilitado, porque usted y usted han regalado abiertamente a los independentistas estas armas, estas competencias, esta creación cultural, esta educación, demás. Pero, por no hablar tanto de la gente que ya no está o que ya no toma decisiones, sí que quiero hablar un segundito del PSOE bueno y de esas facciones del PSOE en otros lugares de España, pienso en Castilla-La Mancha, pienso en Extremadura, que siempre tienen gestos hacia su propia comunidad diciendo nosotros no vamos a ser esto, no vamos a ser la comunidad de segunda, no vamos a ser esos españoles que están siempre olvidados frente a una Cataluña que está apoyada, pero no dejan de formar parte del entramado del partido que dice a Cataluña se le va a beneficiar por encima de los demás y no dejan de estar ahí. Nunca nadie se levanta y dice pues yo no voto en esta opción o yo voto en contra, ¿no? Sí, pero eso es que lo del PSOE bueno es un mito que... Esa es Felipe González, ¿no? O Alfonso Guerra, los escuchas diciendo, no, esto es intolerable, que nosotros como Partido Socialista estemos apoyando todas estas medidas. Bueno, hay una realidad y es que dices, vosotros habéis sido también responsables de haber llegado hasta aquí. En menor medida si quieres, vale, yo no te lo voy a discutir. No te voy a decir que tiene la misma responsabilidad de haber llegado hasta aquí Felipe González Aznar que Zapatero. Vale, quizá Zapatero tiene más responsabilidad. Pero lo cierto es que vosotros también habéis estado coqueteando cuando os interesaba con esta gente. Ahora cuando dicen el PSOE bueno y te ponen Paje, ¿no? Mira, García Paje esto le parece fatal. García Paje no piensa que le parece fatal o no le parece fatal. Lo que le parece es que en Castilla-La Mancha, ¿cómo vendo esto? Pero claro, él ya sabe que no va a ser presidente del gobierno de España, ya sabe que no va a ser ministro, dice, yo lo único ya que puedo aspirar es a ser presidente de Castilla-La Mancha. He retenido el poder por los pelos, porque es por un escaño, si no ya no estaría. Dice, hombre, pues yo tengo que decir esto para mi público, para mi sector. Pero la realidad es que luego sigue estando el Partido Socialista, igual que Felipe González y Alfonso Guerra, con todo lo que dicen, a la hora de votar a quién votan, al Partido Socialista. Entonces, o sea, esta idea que tenemos del PSOE bueno es absurda. O sea, es absurda en el mismo sentido de que es partícipe de todo lo que está ocurriendo. Porque sin el PSOE no estamos hablando de esto. Es que tú imagínate un Partido Socialista con un Partido Popular que es ahora mismo el más votado, pero bueno, si no, pues el segundo partido. Los dos grandes partidos en España, completamente convencidos, sin ninguna diferencia, de que con el secesionismo no se hace nada. Ni se pacta, ni se dialoga, ni se le da el ayuntamiento a no sé dónde, ni se le da a la comunidad de tal. Y es que no hablamos de nada de esto.
Dices, bueno, pero es que tienen un 15, bueno, pues un 15%. A veces luego tienen un 22, pues un 22. ¿Y qué? Necesitas un colaborador necesario para todo esto. Del mismo modo que todos los problemas que se sufren en Cataluña diariamente, los que no están en la corriente secesionista, eso se hace porque no hay una defensa por parte, en su momento, del Partido Popular, que es cuando gobernaba España, y por parte del Partido Socialista, que es el que gobierna ahora España. Claro, lo gordo, lo terrible ahora de todo esto es que tienes al gobierno central apoyando a esta gente activamente, defendiendo sus intereses. De hecho, hay una cosa que a mí me pareció muy relevante cuando Félix Bolaños, hace muy poquito, ya hablaba del PSOE y los independentistas en la misma frase. Y dice, sí, porque nosotros el PSOE y los independentistas estamos de acuerdo. Y dices, oye, ¿cómo puede ser? O sea, es una locura. Que te recuerdo que hace menos de 10 años tenías a Sánchez diciendo, yo jamás he pactado con los independentistas, no es no, nunca es nunca, cuando estaba Albert Rivera. Y dices, oye, ¿cómo hemos pasado en ese proceso de creación tan rápido de decir que esto es normal? Y sobre todo eso del PSOE, bueno, de no, hay que recuperarlo. ¿Recuperar a quién? ¿El qué? Y luego también la idea de no, esto no lo van a aceptar. El que ha saltado del barco, digamos, del PSOE ya lo ha dicho. O sea, siempre es, no, yo esta es, mi límite es este. No, no, ya está. O sea, olvídense de todo este asunto y construyan realmente una alternativa de defender la unidad nacional, pero no la unidad nacional que a mí no creo que la bandera represente ni seas de alguien. O sea, es de todos. Que muchas veces parece, no, la derecha esto es mía, yo defiendo España. No, no. O sea, la bandera española es tan tuya como la de los demás. Pero hay que hacer una labor didáctica de explicar por qué es tan importante la unidad nacional. ¿Por qué es tan importante que los distintos nos veamos reconocidos en algo? Igual dicen, la bandera es un trapo, hombre, sí, puedes coger así y decir, vale, pues sí, la bandera es un trapo. O sea, no tiene un himno que es, no una composición, vale, sí, vale, podemos resumir así, pero realmente tiene mucha más importancia. O sea, ¿en qué nos vemos reconocidos los que somos distintos? Hay muy pocas cosas. Puede ser bien pues en la cuestión de la lengua, en la cuestión de la bandera, del himno, de nuestra historia común, poco más. Incluso en algún momento dado, en el caso del Reino Unido, puede ser en la institución monárquica. España también podría ser algo. Pero si tú no tienes esos puntos de cohesión, ningún país a lo largo de la historia, cuando digo ninguno, es ninguno, ha podido ser próspero y tener éxito estando dividido. Y nosotros estamos continuamente en esa batalla de a ver si es que tú qué hablas, entonces tú eres diferente. No, no, no. O sea, hay que utilizar las diferencias para ser más fuertes, no todo lo contrario. Pero es que, insisto, el Partido Socialista Obrero Español es un partido principal responsable de todo lo que estamos viviendo. Sobre lo último que decías, solo una pequeña Que reflexión. no hay PSOE bueno, vamos. Eso está. Resumiendo. Un nombre y un apellido no son más que un conjunto de letras, pero tú eres Jano y eres de la Algarabía. Sí, Y que le pregunten a tu padre y a tu madre si no eres Jano o no eres de la claro. Algarabía. Sí, pero es verdad que, ¿Qué es de quién formas parte y de Jano que eres tú? sí, pero es verdad que muchas veces se hace pues, esa reducción estúpida. Es un trapo, no es un trapo, hombre. O sea, yo cuando escucho el himno español, yo me emociono. Y habrá gente que no. Que, a mí es que esto es de fachas, ¿no? Como decía Pablo Iglesias, esto es una cosa de fachas. Lo que tú quieras, pero tú ves los países prósperos o los países cohesionados que tienen éxito. E insisto, hay símbolos en los que los distintos nos tenemos que ver identificados. Claro, aquí no, aquí tienes tropocientas banderas, tropocientos himnos, y yo de verdad, pues es lo que te decía antes, la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el himno? No tiene ni idea. Pues eso es sinónimo de éxito, en el sentido de decir, vale, el de Athletic, porque te sientes mucho más cercano a eso que decir, es que yo soy madrileño, no, o sea, pues soy madrileño como podría haber sido, pues yo qué sé, de Castilla y León y tampoco pasa nada, lo que soy es español. Y luego sí, pues si naces en un territorio no, pues tienes una serie de características, pero que no te hacen distinto ni por supuesto te hacen ser superior al resto. Que no hay que olvidar que todo esto nace de un mensaje que es la xenofobia pura y dura de yo como catalán pertenezco a una raza superior. Claro, que haya alguien que en Cataluña compre esto, bien, pero que lo compre un tío de Albacete, que lo compre un tío de Extremadura, que lo compre un tío de Andalucía. Y diga, sí, sí, toma PSOE. Y eso es lo que a mí, de verdad, me parece que es donde hay que mirar, ¿eh? No tanto en que en Cataluña hay un porcentaje, porque desgraciadamente siempre va a ser así. Pero no debemos preocuparnos. Pasa en todos los países que uno pueda estudiar. Siempre tienes en alguna región, en algún sitio, al típico porcentaje que dice, no, es que nosotros en realidad somos bávaros, no somos alemanes. Vale, pues muy bien, pues ustedes son bávaros. Pero el problema de fondo está en eso. Pues si te parece, vamos a ir cerrando. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del Ujú. presente, y no me gustaría que habláramos del futuro, porque quizá no es tan, Ella es muy nos aventurado, ¿no? gustaría, pero sí que podemos hablar de los proyectos de futuro o de las soluciones. Estamos en una encrucijada, estamos en un momento muy, muy clave. En el momento en que se graba esta entrevista, se está discutiendo sobre los indultos, sobre la amnistía, se está hablando de próximos referéndums, se está hablando de muchas cosas, pero hay un sector importante de la sociedad, empezando, como has dicho tú,
una parte importante de la sociedad catalana y, por supuesto, una parte importante del conjunto de la sociedad española que siente que tiene que hacer algo para revertir esto. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta para que esto no termine en el peor de los escenarios, que es en un país roto, absolutamente? Pues yo creo que principalmente lo primero que tenemos que reivindicar es la unidad nacional. Y luego ya podemos discutir lo que tú quieras. O sea, discutimos lo que te dé la gana. Que si impuestos para arriba, impuestos para abajo, que si leyes de género, todo eso lo podemos discutir. Pero para que podamos discutir todo eso necesitamos tener una nación. Si no, es imposible. Si no tenemos un país en el que podamos discutir eso, no hay nada que hacer. Y luego yo también creo que sería fundamental recalcar la importancia que tiene el hecho de decir, me siento español, pero no como una manera de qué facha que soy, no, de que es la manera en la que yo me siento en una comunidad que comparto contigo o con el que veo por la calle que no sé ni quién es. O sea, lo que me une con él es la defensa de España y que soy español. Que tienes esa suerte, podría haberte llamado la suerte de haber sido belga. Y dices, coño, pues yo tenía la suerte de nacer en España. Que es un país magnífico y maravilloso, que es verdad que muchas veces no le damos importancia a eso. Pensamos, también eso es muy propio, ¿no? Del ser humano, pues oye, donde naces y donde creces, pues das por hecho que el mundo es así, y no es así. España tiene muchísimas virtudes, y el hecho de que España también tenga esa pluralidad es magnífico. A mí no me gustaría vivir en una España en la que todos fuésemos exactamente iguales. A mí me encantaría Galicia ver que los galleguiños son un poco distintos, la manera de actuar de cómo actuamos en Madrid. O cuando uno va a Andalucía, estos tíos pues saben pasarse a lo mejor que a lo mejor el que está en Asturias. O sea, eso es maravilloso. Y en vez de reivindicar esa diferencia, decir, joder, qué suerte tenemos de vivir en un país como el que vivimos, nos estamos centrando continuamente en las diferencias. Entonces yo creo que para empezar, las políticas identitarias que muchas veces han venido de la mano del Partido Socialista, pero también del Partido Popular, yo te hablo del caso de la Comunidad Valenciana, el que empieza con el rollo lingüístico del valenciano en la Comunidad Valenciana es el Partido Popular. Que no, vamos a crear aquí una identidad propia, que no hay identidades propias. Lo que hay son pequeñas diferencias, ya está. Pero yo, vale, sí, mi familia paterna de Madrid, pero vamos, da igual, los que son valencianos, puros valencianos, dices, oye, ¿qué diferencia tengo yo contigo? De verdad, que alguien me lo explique, porque no hay ninguna. Entonces yo creo que hay que recalcar mucho lo que es España, la historia tan maravillosa que tenemos y sobre todo las diferencias, venderlo como algo positivo, no como algo negativo, no hacer política de eso. Pero claro, para ello necesitas una sociedad que se sienta identificada con la gran fortuna de haber sido español. Porque si no, al final, claro, te están apretando con el tema identitario y mucha gente lo compra porque le sirve como chivo expiatorio. Eso por un lado. Y por segundo lado, y por el otro lado, yo creo que hay que identificar y de una maldita vez cuáles son los problemas. Y sobre todo dejarse la idea de decir que a esta gente se le va a poder domar. Si es todo lo contrario. Cuando más blando se ha sido con ellos, cuanto más privilegios se les ha concedido, más poder han tenido. Y la prueba es que cuanto menos se les ha concedido, han ido a la baja. El proceso secesionista es un ejemplo muy claro. Cuando más duro se ha sido con ellos, que fue a través de la aplicación del artículo 155, el secesionismo estaba de capa caída. Y lo vemos en las manifestaciones de la Diada. Y ahora que de nuevo se le dan privilegios y se les dice, bueno, que teníais razón, amnistía, porque fíjense, les hemos perseguido injustamente, veremos cómo vuelven a tener auge y cómo, de hecho, de facto, son los que gobiernan a día de hoy la nación española. Entonces, bueno, esto está inventado. Se hacen las cosas bien, se pueden hacer, lo que hace falta es tener voluntad y sobre todo una sociedad que apoye ese tipo de ideas. Justo, te voy a coger esa última frase y si te parece con esta última pregunta cerramos. Es fácil cuando se pregunta por soluciones hablar de las soluciones que ha de tomar la política, ¿no? Es decir, pues esa mano más dura o esa creación de nexos comunes, etcétera. Pero vamos a centrarnos, como digo, para terminar, en qué puede hacer Jano García, qué puede hacer Javier, qué puede hacer Paco, Pepe y Luis, que lo están viendo, porque esto es un proyecto de todos, al final. Sí, no, sí, Y sí. España no es la España de Rajoy. O no, es la No, España... claro, eso no es España, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? España no es Rajoy, ni es Sánchez, ni no es nada. O sea, España somos nosotros. No pertenece a nadie particularmente. Pues hombre, yo creo que cada uno dentro de sus posibilidades pues intentar dar la batalla al máximo. Entiendo que algunos dirán, bueno, pero sobre todo, yo, ya que te decía antes de esos catalanes, me parece muy injusto cuando decimos los catalanes tal, a mí de verdad, personas que sé, que además que los ves activamente en Cataluña, en tierra hostil, que dan la batalla, me parece muy meritorio, muy meritorio. Entonces yo entiendo que es más complicado en esas zonas en las que podemos hacerlo nosotros, ¿no? Que nosotros pues no sufrimos esa persecución y en nuestro día a día nadie nos dice, ¡ay, tú español! No te dicen español como un insulto. Eso ocurre, desgraciadamente, en algunas regiones. Yo creo que nosotros primero podemos hacer lo que estamos haciendo, cada uno con sus medios y con el alcance que tiene, pero luego también yo creo que hay una labor de acompañar, por decirlo de alguna manera, a todas esas personas que lo sufren
Y eso pasa por no comprar el discurso. Por no comprar el discurso de estoy harto de los catalanes, que se vayan. No, porque los catalanes son España. Y si se van los catalanes, España será luego otra cosa, pero desde luego no será España. Pues he dicho que no vamos a hablar del futuro, pero vamos a hablar del futuro en una frase. ¿Al final ganamos los buenos, sí o no? Sí, el bien siempre gana. Sí. Aunque a veces es demasiado tarde, pero el bien siempre gana, sí. Pues muchas gracias, Jano. Espero que hayas estado a gusto este ratillo. Fenomenal, sí. Como siempre, con vosotros un placer. Nada, nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Cuando queráis. A ver si es de toros, macho.